Bendiciones, mis hermanos. Gloria a Dios, porque tenemos un Dios alegre y quiere que también nosotros tengamos gozo. Y la alegría que Dios nos da no depende de las cosas, no, depende de nuestra relación con Él y con la gente. Así que en este momento voy a compartir contigo que Dios se alegra, se complace en aquellos que le temen y los que esperan en su misericordia. Eso es lo que dice el Salmo 147, versículo 10 y versículo 11. Dios se deleita en los que le temen y en los que esperan su misericordia. Dios se alegra mucho en encontrar hombres temerosos de Él, hombres, por decirlo así, que lo respeten, que Él sea la prioridad en sus vidas, que reconozcan que Dios les ha dado todo y que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido bueno. ¿Te acuerdas cuando Adán y Eva? La Biblia nos enseña que Dios los puso en el jardín del Edén. El jardín del Edén era un lugar abundante en todas las cosas que el hombre podría necesitar. Cosas deleitosas, maravillosas, al grado que dice la Biblia que por ese jardín corrían ríos que arrastraban oro. Y ahí estaban ellos, lo tenían todo. Pero cuando el diablo se les acercó, dice, con que Dios ha dicho que no comas, ¿verdad? De ese árbol. Dios te ha dicho que no comas. ¿Es cierto eso? Y aquel dijo, o Eva dijo, sí, no debemos de comer, mira. Y el diablo dice, no, mira, qué malo Dios, ¿verdad? Imagínate, te niega comer eso. Quizás lo mejor que hay en este huerto te lo niega. ¡Qué barbaridad! No, ese Dios es malo. Y ellos comienzan a pensar, a hablar quizás de lo injusto que era Dios. Qué poquito me dio. Es como cuando los niños le dicen a un papá o a una mamá porque le dijeron, papá, dame tal cosa o dame tal cosa. Y él dijo, no. Y entonces dice, uy, qué malo, uy, qué malo. Esa fue la expresión de Adán y Eva ahí en el huerto, diciéndole a Dios qué malo. En lugar de reconocer que Dios había sido bueno con ellos, de que Dios los había llenado de abundancia, comenzaron a ver en lo único que Dios les había limitado, que era no comer del árbol del bien y del mal, para bien de ellos. Pero ellos dijeron, no, 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 eso es no temer a Dios. Y una persona, cuando habla mal de Dios, cuando habla mal de Dios, como por ejemplo eso, no, Dios no es bueno. Yo he visto personas que mueren de hambre. Mire, si Dios fuera bueno, ¿por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tantas guerras, etcétera? Y comienzan a echarle la culpa a Dios. Se nos olvida que Dios nos entregó el mundo en nuestras manos. Dios les dijo, ahí tienen, gobiernen, como quieran. Desde luego van a tener que dar cuenta, pero gobiernen ustedes. Y a la mayoría nos pasa como aquel cantautor, ¿verdad? Que canta la canción que ¿por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Iba a 100 en mi carro y era de noche y casi no miraba y estaba lloviendo. A ese más bien debían de meterlo preso. Y dice que Dios se la llevó. No, Él la mató. Pues así un temeroso de Dios con su boca blasfema el nombre. El que no es temeroso de Dios con su boca blasfema a Dios, aborrece las cosas que Dios le ha dado y siempre está deseando otras cosas. Otras cosas. ¿Por qué Dios no me da a mí? ¿Por qué Dios sí le da a aquel? Así que Dios se regocija en aquellas personas que lo reconocen como Señor, que lo reconocen como el sustentador, como el que los ha guardado.
Yo seguido digo, Dios, tú me has traído hasta aquí. Tú has hecho mis pies como de sierva para que yo pueda venir por este camino que ha sido largo, pero ha sido bueno. Me has dado victoria. Sí, algunas veces me he tropezado, he perdido algunas pequeñas batallas, pero Dios, tú has sido fiel. Señor, tú has fortalecido mis manos con que pueda tomar el arco de la guerra, la espada del Espíritu para luchar y no esperar. ¿Sabes cómo es esto? Como el caso de Pablo y Silas, que llegaron a cierta ciudad de Asia y allí comenzaron a predicar y sanaron a una joven que era esclava. Y dice que esa joven les daba utilidad a los amos. Y lo acusaron y lo metieron preso. Y no solo lo metieron preso, lo castigaron, le dieron 39 azotes. Y no solamente eso, sino que lo metieron en lo demás adentro, un calabozo y con cepo, es decir, sus manos atadas, sus pies atados, allá sin agua, en lo oscuro. Y ellos, en lugar de comenzar a pensar, Dios, así pagas por predicar el evangelio. Mira, yo estoy aquí. Por creer en ti, estoy aquí. No, si esto es creer en ti, servirte mejor no. No, ¿sabe qué hicieron ellos? La Biblia dice que comenzaron a cantar, a orar cantando. Y dice la Biblia, y los presos, los demás, oían. Pero también Dios escuchó sus oraciones. Que en medio de todo eso, el temor de Dios no faltó sobre ellos. Para algo Dios nos trajo aquí. Así que cantémoslo. Y comenzaron ellos a cantar. Desde luego, un milagro sucedió en ese lugar. Sus cadenas cayeron, las paredes de aquel edificio cayeron y ellos fueron salvos y después fue puesto en libertad. ¿Por qué? Porque temieron. Dios se regocija en los que le temen, en aquellos que por el temor de Dios no hacen muchas cosas, no porque no tengan ganas. A veces las ganas son lo más que tenemos en hacer algunas cosas, pero no las vamos a hacer porque sabemos que a Dios no le complace, porque sabemos que Dios me escucha, que Dios es el Dios que me ve, que Dios está allí escuchándome y viéndome y que cuando yo me aparto del mal, renuncio voluntariamente, no es porque yo pueda, sino que yo digo, wow, aquí está Dios, no puedo hacerlo. Yo recuerdo una vez que recibí una tentación, una mujer eh, me abrazó y me decía, usted es el hombre que yo necesito, venga, vamos, nadie va a saber nada. Y comenzó ella, y yo la agarré, le quité sus brazos de mi cuello y le digo, mire, lo que usted está haciendo es incorrecto, viene del diablo. Apártese de mí, que no lo voy a hacer, porque usted dice, nadie te está viendo. Dios nos está viendo. Dios nos está escuchando. Así que apártese de mí. Y se apartó. ¿Por qué lo hice? Porque le temo a Dios. Y entonces, cuando hacemos eso, Dios se regocija. Dios se regocija. Tú no tienes que esperar que Dios te dé cosas, que Dios te dé un milagro para servirle. Señor, si tú me sanas, entonces yo te voy a servir. No, así, en medio de tu enfermedad o en medio de tu escasez, en medio de tu riqueza, porque mucha gente, por lo que Dios le ha dado, han dejado de servir al Señor. Se han apartado del camino de Dios. Pero no, vuélvete al Señor, porque Él quiere regocijarte sobre ti. Dice la Biblia en Sofonías 3:17, dice que Dios se regocijará sobre nosotros con cántico. Con cántico. ¿Te imaginas a Dios cantándonos una canción? Yo quiero ver eso, yo quiero sentir eso. Que Dios se agrade de mí de tal forma que se complazca en hacerme bien. Dios no se va a cansar de hacerme bien, porque Él dice, amado,
yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero esto va a ser así como prospera tu alma. Así que alegre el corazón de Dios, mi hermano, y sé un hombre, una mujer temerosa de Dios y que esperas en su misericordia. Amén.